En la isla grande de Tierra del Fuego, en el sur de Argentina y Chile, se desarrolló la cultura de los Selknam u Onas. Este pueblo era nómada, cazador y recolector. Habitaban en el norte y centro de la isla, que compartían con otros pueblos como los Haush, con los que estaban emparentados, y los pueblos canoeros, nómadas marinos, los Cahuéscar o Alacalufes y los Yaganes o Yámanas. Selknam era el nombre que les daban los tehuelches o Aoniken. Estos eran nómadas cazadores de gran estatura que vivían más al norte, en el continente. El gran tamaño de las huellas de los pies de los tehuelches dio lugar a la expresión de Patagones o Patagonia. Iona era como lo llamaban los yaganes, habitantes del sur isleño. Ona era el término para referirse a hombres de a pie o gentes del norte. Los onas se alimentaban de guanacos, aves, frutos silvestres y también de productos marinos, mariscos o de alguna ballena varada. Su arma principal era el arco y la flecha. Se trasladaban con sus tiendas en bolsas de cuero y cestos de junco. En invierno soportaban temperaturas muy bajas, por lo que se vestían con pieles y zapatos de piel de guanaco. Sus recursos naturales eran escasos, pero desarrollaron un sistema de creencias y ritos complejos que deslumbró a los estudiosos europeos. La sociedad Selknam tenía linajes de parentesco que vivían en territorios propios de caza y recolección llamados Harwen. La isla se dividía en un grupo de Harwen que a su vez tenía 7 cielos. Sus costumbres se mantuvieron prácticamente inalteradas desde el 5000 a.C. hasta la llegada de los españoles. En una primera fase del encuentro con el europeo, en 1520, Hernando de Magallanes vio las fogatas de los onas que le dieron nombre a la isla, pero el primer encuentro documentado entre españoles y onas se dio con la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, en 1580. En 1826, la expedición de Robert Fitzroy, con el famoso naturalista Charles Darwin a bordo del Beagle, pasó por el estrecho de Magallanes. Luego, hacia 1880, se inició la fiebre por el oro. Hasta entonces, los onas estuvieron aislados y sin mayores amenazas. Pero esto cambiará. Se asentaron las estancias como la del latifundista José Menéndez y Menéndez. El modelo estanciero fueguino de apropiación de la tierra supuso la economía lanera, la cría de ovejas y la colocación de alambrados como visibilización de la propiedad privada. Acostumbrados a sus libres movimientos y a la caza del guanaco, los onas cortaban estas divisorias artificiales para capturar a su alimento, sus guanacos de costumbre y también ovejas. Esto fue usado como excusa para perseguirlos y asesinarlos. En la cacería participaron numerosos capataces y peones ingleses, escoceses, italianos e irlandeses, encabezados por la figura tristemente legendaria de Julio Popper y por Mac Lennan, el chancho colorado. Su patrón, Menéndez y Méndez, pagaba 1 libra por los testículos y senos de los onas asesinados y media libra por cada oreja de niño. Julio Popper era un ingeniero rumano que en la Argentina se entregó a la aventura y al genocidio. Recibió tierras en Tierra del Fuego por el gobierno argentino y allí acuñó sellos postales y monedas de oro con su nombre. Intentó enriquecerse al buscar oro y al no encontrarlo quiso hacer dinero con la matanza de los onas. Lo que acredita su contribución al genocidio ona es un álbum fotográfico de 1887 que le obsequió al presidente argentino Miguel Juárez Selman, que se conserva en el Museo del Fin del Mundo en Ushuaia.
fotografías de la matanza hay en ese álbum, y una de ellas, la más tristemente famosa, se ve a Popper y a sus pies un Ona asesinado durante la cacería. En el álbum describía Popper a los Onas como salvajes y exóticos a tenor de la mentalidad de la época. Su vida oscura, casi como un acto de justicia poética, terminó en una muerte oscura. Se lo encontró muerto en una habitación de un hotel en Buenos Aires en 1893, en misteriosas condiciones, quizá asesinado por alguna venganza. El patrón del exterminio fue muy amplio. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, los barcos que pasaban por el estrecho de Magallanes hacían prácticas de tiro, disparándole a los Onas cuando los veían entre sus toldos y fogatas. No puede saberse cuántos pudieron morir por aquella cobarde agresión. La primera matanza documentada fue en 1886, con la expedición de Ramón Lista. En las cercanías de San Sebastián, los expedicionarios se toparon con un grupo de Onas. Lista quiso tomarlos prisioneros. Los Salnams se resistieron. Entonces ordenó que le dispararan. 27 murieron en ese momento. Un joven Ona escapó y se ocultó tras una roca con solo un arco y una flecha. Lo fusilaron con 28 disparos. El sacerdote salesiano José Fagnano se opuso con vehemencia. Lista amenazó con fusilarlo también. En la playa de Spring Hill, una ballena varada fue inoculada con veneno. Una tribu de Onas se alimentó de ella. Cerca de 500 murieron. En Punta Alta, un grupo Salnan resistió durante todo un día el asedio de los estancieros, hasta que todos, unos 25, perecieron. McLennan convenció a otro grupo que se resistía a hacer las paces. Los invitó a compartir vino en un banquete. Luego de quedar embriagados, McLennan ordenó a sus acólitos disparar, y un inmigrante italiano que buscaba oro encontró un campo con 80 indios muertos. Para 1880 sobrevivían aún 4.000 Onas. Para 1905 solo 500. Luego muchos murieron por enfermedades traídas por el hombre blanco. Lola Kiebja, la llamada última Ona, fue una chamana y cantante. Murió en 1996. Conservó la memoria de su pueblo a través de sus canciones, que fueron grabadas por la antropóloga francesa Anna Chapman. Pero en la memoria Ona, entre la bruma del pasado perdido, late un hecho fundamental que expresa la riqueza imaginativa y la profundidad simbólica de los Onas, su ritual del Jaín. Un espíritu inquieto llegó a Chile. Lo movían la fe y el deseo de conocer otros pueblos, lejanos, poco conocidos. El viajero en cuestión era Martín Guisinde, que vivió entre 1886 a 1969. Era un sacerdote y etnólogo austríaco. Luego de enseñar ciencias naturales en un liceo alemán en Santiago de Chile, emprendió su viaje soñado. En 1918 se dirigió al sur, a Punta Arenas. Visitó las misiones salesianas en Tierra del Fuego, que abrigaban a Onas en Río Grande y en la isla Dawson. Conoció también a los chamanas. Fue y volvió varias veces a Tierra del Fuego. En su cuarto viaje a la Gran Isla, en 1923, Guisinde llegó a caballo hasta un campamento Salnam en Lago Fagnano. En un viaje anterior entró en contacto con el chamán Tenenexc. Entre los Onas, los chamanes, se los llamaba Son y tenían gran prestigio. Se les reconocía poderes sobrenaturales que usaban para atraer con sus cantos a las ballenas hacia la playa o para curar.
En sus sesiones de curación entraban en trance cantando durante horas. El alma del chamán así se proyectaba y ascendía a los cielos, donde encontraba su poder. Entre los rituales dirigidos por los chamanes destacaba la gran ceremonia del Jaín. Tenensk autorizó al viajero austríaco a ser observador y a fotografiar el ritual. Por eso los Selknam llamaban a Huitzilopochtli Maqasem, que en su lengua es cazador de sombras. Pero como para ese entonces el Jaín ya estaba en decadencia, Huitzilopochtli les donó 360 ovejas para animarlos a repetir su ritual. Así, el Jaín comenzó el 21 de mayo de 1923. El último Jaín, según Chapman, sería en 1933. El rito lo conocemos por las fotografías y el relato del propio Huitzilopochtli en el mundo espiritual de los Selknam. El Jaín era un rito de iniciación de los jóvenes a la adultez y era también una práctica de encuentro entre distintos grupos que se reunían para la ocasión. Los jóvenes que se iniciaban, de entre 14 a 18 años, se los llamaba Cloquetem. Por la ceremonia se buscaba que los jóvenes adquirieran carácter y conocimientos sobre las verdades de la vida. Esto les permitía ser aceptados como adultos. Para esto debían pasar por varias pruebas. El centro de la ceremonia era una gran choza construida en el bosque, en sentido opuesto al campamento, para que mujeres y niños no vieran lo que ocurría en su interior. Según las creencias de los Sonas, el Jaín surgió en un tiempo mítico, en el que las mujeres lideradas por Cre, esposa de Cren, dominaban a los hombres. Para mantener este dominio, las mujeres crearon el Jaín. Se pintaban los cuerpos y usaban máscaras para representar espíritus que aterrorizaban a los hombres. Las mujeres convencieron a los hombres de que estos espíritus bajaban del cielo o surgían de la tierra. La mentira duró hasta que los hombres descubrieron a las mujeres quitándose la pintura dentro de la choza ceremonial, mientras que reían complacidas por el engaño. Entonces los hombres mataron a las mujeres, solo dejaron vivas a las más pequeñas que no conocían el Jaín. Las que consiguieron escapar se convirtieron en animales. Krem se transformó en la luna, Cre en el sol. Tras la masacre, los hombres se apoderaron del Jaín, que actuó como un teatro ritual que legitimaba el patriarcado, y pasaron a dirigir la iniciación de los jóvenes. En el primer Jaín, organizado por los hombres, se erigió la choza ceremonial con 7 pilares, y participaron los mismos espíritus creados antes por las mujeres. La duración del Jaín se extendía de una semana hasta meses o años. Podía interrumpirse por el clima, por el desánimo o la falta de alimento. La ceremonia comenzaba con la preparación de los jóvenes, los cuales eran desvestidos, bañados y cubiertos con arcilla roja. Cada uno se sentaba en uno de los 7 pilares de la choza ceremonial. Debían entonces mirar hacia arriba y luego, al bajar la vista, se encontraban con los espíritus. Cada joven luchaba con uno de ellos. El espíritu triunfaba. Y luego los jóvenes desenmascaraban a su agresor y así descubrían que era un hombre de carne y hueso, y los desenmascarados estallaban en risas y aseguraban: así jugamos nosotros los hombres. En los días siguientes, los jóvenes eran instruidos en el uso de armas, tiro, caza, superaban pruebas y escuchaban la narración del origen del mundo y su pueblo. Se les revelaba cómo en el pasado las mujeres habían traicionado a los hombres, se comprometían a mantener este secreto, y entre los espíritus más importantes estaba Halpen.
el poder femenino que en su momento estableció el matriarcado. Era el único espíritu representado como un ídolo. Vivía bajo tierra, pero una vez presente en la ceremonia, era una amenaza, por lo que los hombres recibían complacidos a Hala-Haches, espíritu masculino del cielo que aplastaba la supremacía de Halpen y la obligaba a regresar al mundo subterráneo. Tanu, la hermana de Halpen, era testigo de todo lo que ocurría en el Jaín, y tenía una pintura que simbolizaba los 4 cielos. El Short, otro espíritu, era el esposo de Halpen, el más temido por las mujeres. Se multiplicaba en otros 7 Shorts. Muchos de ellos entraban directamente en el campamento y procedían de las distintas direcciones del espacio, cada uno con su propia pintura corporal. Y que Ternen, hijo de Halpen y de un Copleten, era el espíritu más luminoso, que simbolizaba el final del Jaín y el inicio de un nuevo ciclo vital. Estaba cubierto por plumas pegadas a la pintura roja de su cuerpo, en hileras paralelas desde sus pies hasta un bonete que cubría su cabeza, lo que le daba una apariencia resplandeciente, sobrenatural. Pero el ritual se sostenía siempre en un conocimiento anterior, ancestral y hondo, el de la cosmovisión Selknam, que expresa su poética de la naturaleza, su espiritualidad dimanada de lo que llamaban los cielos del infinito, asociados a los 4 puntos cardinales y a una divinidad lejana, misteriosa, impensable. A este respecto, Martín Huizinde recogió lo siguiente: aquí, por encima de nuestra tierra, se extiende el cielo. Detrás de él vive Temauquel. Antes, todos los antepasados, Kenos, y antes de Kenos, solo Temauquel. Primero es Temauquel, que es anterior a todo, incorpóreo, omnipresente, un dios remoto, insondable, vive en el cielo del este, en la cordillera resbalosa, creó la tierra y el cielo primitivo, pero no los habitó, y para darles vida envió a Kenos, porque la tierra estaba plana y el cielo sin nubes ni estrellas. Kenos animó al mundo visible y le enseñó a los hombres los preceptos morales e incluso el conocimiento y amor por la naturaleza. Y Kenos creó a los Howen, antepasados del pueblo Selknam, los habitantes de la era mítica. Kenos corresponde a la figura arquetípica del héroe civilizador. Y Temauquel, el dios máximo, el dios único, a lo que Mircea Eliade llama en su Tratado de Historia de las Religiones un deus otiosus, ocioso, escondido, un dios que se mantiene en la lejanía. En este aspecto, como en otros, por ejemplo, en sus prácticas chamánicas, el pueblo Ona resuena dentro de estructuras míticas, rituales y simbólicas universales. Y en los tiempos de la era de los antepasados míticos, el espíritu Senuque, por un lado, atemorizaba a la gente, pero por otro lado lavaba a los ancianos y extendía su vida. Pero entonces actuó otro espíritu, Wanship, y usó todo su poder de chamán para que nadie superara la vejez, para que no se renovaran ni resucitaran. Así impuso la muerte. Entonces, muchos de los hombres y mujeres Howen adquirieron una nueva forma. Se transformaron en cerros y acantilados, valles, lagos, lagunas, animales y en todo lo que existe en el territorio de la isla de Tierra del Fuego. Así, todas las plantas y animales en su mundo eran reencarnaciones de los antepasados míticos asociados a uno de los cielos de los que procedían. Detrás del aparente primitivismo Selknam latía una profunda cosmovisión en la que los humanos míticos se fundían con la naturaleza, un tipo de cosmovisión abierta,
al agua, el viento, los pliegues de la tierra, las cordilleras del infinito, la búsqueda con temor y respeto del alimento, una experiencia de vida que puede devolvernos algo de nuestro lazo olvidado o erosionado con el amplio mundo físico en estos tiempos de inmersión digital. Y Lola Kiepja cantaba: estoy aquí cantando, el viento me lleva, estoy siguiendo las pisadas de aquellos que se fueron, se me ha permitido venir a la montaña de poder. He llegado a la gran cordillera del cielo, camino hacia la casa del cielo. El poder de aquellos que se fueron vuelve a mí. Yo entro en la casa de la gran cordillera del cielo. Los del infinito me han hablado. Canto y viento, recuerdo de las pisadas de los que se fueron, que de otra manera serían solo susurro, lágrima. El viaje hacia una cordillera que no es la de las retorcidas piedras, sino la de las altas montañas del cielo, en la que hay una casa, la casa del cielo, en la que todos los que vivieron de alguna forma siguen unidos en un canto y un círculo, en la tormenta, en la roca, el aire. Sabiduría de milenios, voces, un Dios, los espíritus y los antepasados, las tierras y los cielos de un pueblo en su final golpeado por el ocaso. Y durante el ocaso un Ona subió por una colina. El mar estaba en el sur, el bosque en el norte. Lanzó una flecha hacia las olas. Vio el cielo, sintió el viento y supo que ni Kenos ni Temauquel podrían proteger ya a su pueblo de los alambres y los rifles. Hemos compartido un merecido recuerdo del pueblo Ona y les quería agregar que en 1899 11 Onas fueron secuestrados por la tripulación de un barco ballenero que lo llevó a la capital de Francia, París, donde ese año se realizaba la Exposición Universal de París, que celebraba el centenario de la Revolución Francesa y que brillaba como un símbolo de la civilización industrial. En ese marco, los Onas secuestrados fueron exhibidos como subhumanos en esos zoológicos humanos de la época que eran organizados desde el profundo racismo dominante. Un maltrato que en el caso de los Onas contrastaba con los relatos de socorro que estos le brindaron a náufragos europeos necesitados de ayuda. Bueno, así hemos recorrido entonces, compartido este justo recuerdo de los Onas. Les agradezco por haber escuchado y les comento que en la descripción del video les dejo algunos links para acceso a otras fuentes para seguir estudiando esta cultura. Bueno, les mando un gran abrazo.